Importante estar, importante escuchar los reclamos. También yo decía cuando me tocó hablar, importante acordarse de los reclamos del año pasado, una fecha muy compleja, el 13 de marzo, en la zona del norte del país. Algunos de esos reclamos se pudieron cumplir por parte del gobierno, el propio presidente de la ACA lo decía, y hoy en su discurso trajo otros pedidos que son de sentido común, que son lógicos, algunos de los cuales están llevándose adelante y por culminarse, otros de los cuales por distintas razones no se han hecho efectivos, pero insisto, son de sentido común y lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer la administración es trabajar en ese sentido y dar respuestas. Por eso cuando terminé dije, bueno, el año que viene vuelvo si me invitan y esperemos que los reclamos que hoy hace el sector se hayan podido satisfacer. De eso se trata, ser gobierno. ¿Qué significa la producción arrocera, presidente? La producción en general, primero, es una producción que es una actividad que mueve económicamente, que hace una forma de vida, que hace una forma de educar a la familia, a su gente. Obviamente el afincamiento en la zona rural es un gran desafío de estos tiempos. La llegada de la tecnología, la llegada de la educación, cierto confort propio de este siglo, que cuando no está, la gurizada sobre todo tiende a emprender más a las ciudades. Entonces significa el afincamiento en el campo. En lo que hace al sector arrocero, necesariamente, quizá parecido al sector lácteo, la buena relación que debe existir, porque es necesaria, entre la chacra, entre el productor y la industria, que es una relación a veces tirante, pero en el caso del arroz es una relación que ha ayudado mucho al crecimiento del sector. Estamos en el epicentro arrocero del país, sin perjuicio de otras áreas que también se cultivan, y el reclamo de logística, el reclamo de transporte es muy importante. Bueno, las respuestas no se las voy a dar porque ustedes ya grabaron el discurso, allí están algunas, todavía faltan, pero yo soy optimista en que si logramos avanzar en algunas obras con el Brasil para esta zona, vamos a hacer el puente de Charqueada, que la zona de Cebollatí, Charqueada, lo va a ayudar mucho. Tenemos algunas rutas que ya venían pensadas de antes y otras que le hemos agregado que van a facilitar la logística. La hidrovía de la Laguna Merín. Bueno, por eso la hidrovía de la Laguna Merín es fundamental, si bien depende básicamente de Brasil, porque la obra de infraestructura necesaria es del territorio brasileño. ¿Y qué le dijo Bolsonaro, presidente? Usted algo dijo, pero ¿qué le dijo? Bien, no solo Bolsonaro, sino que ese mismo día estuvimos hablando con el ministro, creo que ahí de Infraestructura y Logística, lo que viene a ser nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas. Accedieron, lo ven una buena obra, lo hemos hablado también con el canciller brasileño. Hasta que no sea una realidad, a mí no me gusta adelantar, pero soy optimista en que va a serlo en poco tiempo. Presidente, la libre importación no quedó en la luz, pero hay una reforma del mercado de combustibles en curso. ¿Puede tener el mismo efecto en este año de lo que se está pidiendo, por ejemplo, con la libre importación? ¿El mismo efecto o no? Iniciar el camino debería. Hablar de nuevo de la libre importación de combustible, ustedes saben cuál es mi punto de vista. Yo soy partidario, pero sería llover sobre mojado si yo reinicio este tema. Algunas gremiales insisten que van a intentar que esto se trate. Por ahora el instrumento que tenemos es sin perjudicar mayoritariamente a la cadena que hoy trabaja en los combustibles, tener combustibles a precio razonable con respecto a la paridad de importación. Esa es la obligación que vamos a tener. Entonces, toda la cadena de alguna manera tiene que ser más eficiente y ANCAP también. ANCAP tiene un gran trabajo para hacer, que lo está empezando a implementar. ¿No van a ser los mismos precios, la misma rebaja? Hay que ver el tiempo que lleva. O sea, la libre importación tenía un efecto quizá más inmediato en esta implementación de este sistema, que es un poco engorroso, lo que significa que en un periodo de 1, 2, 3, 4 años se van tomando medidas paulatinas que hacen a llegar a un precio razonable
no solo para la producción, que es determinante, sino también para cualquier uruguayo. Las plantas arroceras, presidente, hoy están vacías, pero están vacías porque se ha vendido todo. Es un éxito. Sí, en realidad lo que pasó, hoy estuve leyendo temprano, que cuando en otra época del año se comercializaba el 8%, se comercializó el 52%. Consecuencias, en este caso, positivas de la pandemia. El Uruguay no paró su aparato productivo, otros países así lo hicieron, se necesitó esta materia prima, este alimento, y bueno, el Uruguay pudo vender más. Cuando uno analiza los costos de producción del año pasado con respecto a este han bajado. Cuando uno analiza algo para los productores importante, que es el precio del dólar, ha tenido un aumento, que para los productores es importante, y también ha crecido el precio en dólares que se le ha pagado a los productores. Entonces, eso hace que se haya frenado la caída de la siembra, que haya tenido un levante, y si esta zafra termina como debería de terminar con los precios que hoy tiene, podríamos pensar con algunos instrumentos como el Banco República y alguno más, el SIGA arrocero, podríamos pensar que la siembra el año que viene va a ser mayor, que terminó la pendiente y que ahora es ascendente. Me parece que eso es una buena noticia. Siempre dependemos un poco del agua y de alguna otra cosa que no depende ni del país ni del gobierno. Presidente, del tema de vacunación, desde el expresidente Mujica hasta incluso de legisladores de la coalición como la diputada Reyes de Colonia, indican que más que falten brazos hay problemas para anotarse. ¿Teme que la discusión de la vacunación se politice, entre en ese debate? No, yo no le tengo temor nunca a la política, que no quiere decir que comparta todo, pero el día que no se pueda hablar, ahí vamos a empezar a temer a no poder hablar. Sobre las opiniones, yo el otro día le decía que yo trato de atajar todo, pero no me corresponde ir opinando sobre lo que cada uno dice, porque también tendría que entrar en un análisis de por qué se dice, y yo soy presidente de la República, soy el presidente de todos los uruguayos, y no quiero entrar en la que a veces uno como político se ve tentado, que es entrar a la cancha embarrada. Pero, a ver, perdón, termino esta parte. Lo hablábamos hoy en off con ustedes, que se está terminando en la tarde de hoy un sistema más potente. Hoy están pudiendo entrar, según me informan de AGESIC, en la mañana 12.000 personas a la vez. Se va a agrandar más, sobre todo que ahora esperamos en Semana Santa de Turismo que haya una avalancha importante, ojalá, de gente entre 18 y 70 años para que se vacune. Con respecto a la Semana de Turismo, perdón, presidente, y los operadores turísticos rochenses ya lanzan hoy medidas, beneficios para aquellos que se vacunen y quieran venir a hacer turismo acá a Rocha. ¿Qué opinas al respecto? Todo lo que sea tendiente a que la gente se vacune me parece una muy buena iniciativa. También hay que tener presente que no es que vos te vacunás y estás inmunizado enseguida. Tienen que pasar algunos días para que uno tenga cierta inmunización, sobre todo cuando es la primera dosis aparte, ¿no? Estamos hablando que la segunda dosis empieza a caer ya la semana que viene, pero me parece una muy buena iniciativa que me parece que habla de lo que se va a venir en el mundo en poco tiempo. El turismo va a tener muy presente la sanidad ambiental del lugar donde se recibe, la sanidad humana del lugar donde se recibe, y también va a tener muy en cuenta la sanidad personal de aquellos que vayan a llegar a los destinos. Así que me parece no la conocía, me entero por ti, pero me parece una buena cosa. Presidente, en las últimas horas balearon a una funcionaria policial, se han repetido algunos hechos también contra policías. ¿Cómo ha visto esta situación? A ver, primero, cualquier incidente violento, sea sobre quien sea, es de lamentar y es de no conformarse con lo que se está haciendo, si bien yo creo que objetivamente se puede decir que la seguridad mejoró. En este caso, aparte, cuando uno lee el parte en la función que estaba esta gente unos minutos antes, dónde fue que la encontraron, parecería hasta que la estaban esperando. Es un episodio muy triste y no con el agravante humano, pero sí con el agravante profesional, que nosotros tenemos que cuidar no solo a los individuos, sino que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, que son los policías. Y hay que ser muy severo en la persecución de todos los delincuentes y también aquellos que han tenido una tendencia
a matar policía, a veces para robarle el arma, para ser vendido en el mercado negro para cometer delitos. Ese circuito es complejo, Sí, permítame volver al tema sanitario, presidente. El otro día se comunicaron medidas, el GACH en un escenario de aumento de contagios se había planteado incluso algunas más restrictivas, con corte inclusive de espectáculos, cierre de locales, restaurantes. ¿Por qué el gobierno no llegó a ese escenario y prefirió tomar medidas más moderadas? A ver, el trabajo con el GACH, además de haber un profundo agradecimiento que ustedes saben que le tenemos a aquellos que están coordinando, los 3 más visibles, pero a todos los que están trabajando, que no son notorios, es muy grande. Desde el principio, claramente, es un asesoramiento científico, técnico, que hace a la pandemia, y obviamente la responsabilidad de las decisiones las toma el gobierno, que evalúa principalmente lo sanitario y estas recomendaciones, pero también hace evaluaciones de índole económico y de índole social. Las medidas están allí disponibles, inclusive el documento del GACH me parece que agrega algo que no es menor, que dice que quizás las medidas no sean para aplicarse todas en simultáneo, sino que se puedan escalonar. Eso nos genera la posibilidad de las famosas perillas de ir apretando un poquito más, un poquito menos, depende cómo se desarrolle la enfermedad en estos días. ¿El 4 de abril se evalúa de vuelta? ¿Cómo se sigue? ¿O por esa fecha? Sí, la semana del lunes 5 vamos a hacer una evaluación de cómo fueron estos días. ¿Se refuerza la actividad vacunatoria con la Genexus, es verdad? Lo que se hace, y lo decía recién hace un instante, es se permite que entre más gente al sistema. Ya se agrandó, ahora se permite que entre más gente al sistema. Presidente, más allá de la crítica que le hacen desde la oposición, se insiste mucho en el concepto de que el gobierno no adopta medidas alineadas con las recomendaciones del GACH y se insiste en ese concepto. ¿Le preocupa que eso pueda generar un quiebre en la relación del gobierno con el GACH, más allá de lo que usted explicaba recién, de ese asesoramiento que se realiza? Sí, está bueno porque en realidad lo dice la oposición, no lo dice el GACH eso, ¿no? Pero hay integrantes del GACH que han planteado en términos similares. No es lo que yo he recibido por parte de los coordinadores, entre otras cosas por lo que contestaba recién, porque el asesoramiento del GACH, insisto, al cual estamos eternamente agradecidos, no solo el gobierno, creo que todos los uruguayos, es un asesoramiento técnico. Siempre quedó claro que las decisiones y la responsabilidad de las decisiones es del gobierno nacional. Dar manija, algunos son especialistas, nosotros tratamos de trabajar seriamente, sin hablar de los demás y respetando mucho a la gente que está trabajando para tratar de que de alguna manera se mitiguen los efectos de esta enfermedad. Presidente, usted en su mensaje destacaba que el Estado tiene que dar las condiciones para que el sector productivo camine. Y usted en su momento dijo que no iba a poner impuestos al sector privado porque entendía que tenía que traccionar la economía. Pasados estos meses desde esa definición, ¿entiende que ha sido así? ¿El sector privado ha ayudado en eso o habría que hacer algún esfuerzo más? ¿Cuál es el otro sector que puede traccionar una economía? Bueno, el Estado puede intervenir más de repente, hay otras escuelas. Está bien, pero el que tracciona la economía es el que se levantó ahí a laburar, a hacer pan en una fábrica de pasta, el que se levantó a arar, el que ordeñó una vaca, el que está creando algo con su cabeza en materia tecnológica. No, la sociedad, no sé cómo concebirla, sino desde ahí donde se tracciona. Y el Estado acompañando con infraestructura, el Estado acompañando con salud, el Estado acompañando con impulsos, estímulos, beneficios. Por eso, cuando hoy hablábamos de la no suba del gasoil, si bien se aconsejaba subir, es un estímulo a la producción nacional, es un estímulo al transporte, es un estímulo para que haya más competitividad en un mundo que es una selva en ese sentido, porque todo el mundo quiere colocar sus productos, colocar sus materias primas o los derivados de las mismas.